momentos, horas antes de ir a la cruz. El Señor Jesucristo tuvo una lucha interna, una lucha interior, una lucha en su corazón, con mucha angustia. Usted recordará ese acontecimiento importante de la última cena. ¿Quiénes recuerdan ese acontecimiento? Bueno, que lo hayan leído, ¿verdad? No que hayan estado. Pero lo hemos leído y hemos sabido de la última cena. Terminando de cenar, Jesús invita a sus discípulos a un lugar al que Él iba regularmente cuando estaba en toda esa área de Jerusalén. Y es lo que quiero que leamos en este momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Y en el versículo 36 dice: luego, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Ok, hasta ese punto los discípulos están dentro de lo normal. Ok, ya en otras ocasiones Jesús nos ha traído a este lugar a orar, porque Jesús era una persona de oración. Ya en otros años habían celebrado la Pascua también. Lo que los discípulos no se imaginaban era lo que estaba sucediendo en el corazón de Jesús. Sigue diciendo el versículo 37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, quienes eran Santiago y Juan, ¿verdad? Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Ahí ya cambiaron las cosas. Pero quiero que notemos algo muy interesante. Antes de entrar al punto de esa angustia que sintió nuestro Señor Jesucristo, quiero que prestemos atención a la primera parte del versículo que les leí o que leímos. Jesús fue, ¿con quiénes fue? Con sus discípulos. Ahí no entraba la multitud. Ahí Jesús no les dijo a todos: vengan, les voy a dar peces, pan. Hermanos, ahí el grupo es más reducido. Y es que hay momentos en nuestra vida en donde no todo es para todos. Y debemos madurar y debemos entender que así es. Últimamente, nuestra cultura ha estado evolucionando en relación a las bodas, por ejemplo. Hay pueblos, aquí en Guatemala todavía, en donde cuando se celebra una boda, se invita a toda la familia, a todos los vecinos, y entre todos ponen la comida quizás, no estoy seguro, pero uno pone una vaca, otro pone una gallina, otro pone los elotes para el atol de elote, otro pone, qué sé yo, tortillas, y hacen una fiesta que tarda hasta 2 o 3 días. Nuestra cultura, particularmente aquí en Amatitlán, Guatemala, en 2024, eso ya ha cambiado. En ocasiones no se invita ni a toda la familia, mucho menos a todo el vecindario, mucho menos a esa persona que me ha hecho caras, ¿verdad?, en la calle. ¿Cómo la voy a invitar? Se invita a un grupo reducido de personas. Y es porque cada persona equivale a cierta cantidad de dinero, según el lugar, según el platillo que se haya elegido para dar al final, ¿verdad? No todos, son pocos. Jesús en este momento no invitó a todos. Les dijo a los discípulos que lo acompañaran. Pero hay una palabra muy interesante aquí: discípulos. Usted sabe que el mandamiento que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dio antes de ascender a los cielos es que hagamos discípulos. ¿Sí sabían eso? Levanten la mano quienes sabían o quienes saben que Dios nos encomendó a ser discípulos. Levanten bien su mano todos los que saben eso. Muy bien, bajen su mano. ¿Y quiénes han obedecido ese mandato? ¡Auch! ¿Verdad? Porque la gran mayoría de cristianos sabemos ese versículo. ¿Alguien le ha llamado a esa frase, el versículo que está en Mateo 28, 19 y 20, la gran
comisión. Pero para muchos eso significa la gran omisión, porque no se hace. Quiero leerles lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué es lo más irónico? Que toda la gente dice que Dios está con uno, ¿verdad? Dios está conmigo. No saben ni en qué parte de la Biblia queda, pero dicen, la Biblia dice que Dios está conmigo. Y lo decimos, ¿verdad? Es cierto, ¿quiénes dicen amén? Pero ¿qué dice este versículo? Como que hay una condicionante. Es que Dios está conmigo. Muchas gracias, hermanos. Ya me van a sacar aquí, creo yo. No, me van a complementar con agua pura. Muchas gracias, hermanos. Este versículo tiene un complemento. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles a que guarden todo lo que les he enseñado. Y he aquí, y entonces, según la nueva versión internacional, dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si queremos que de una forma tan espontánea Dios esté con nosotros, si queremos de una forma tan natural, digámoslo, Dios se agrade de estar con nosotros, entonces lo que nosotros debemos hacer es obedecerlo. Y tenemos que entonces, ¿qué hacer? Discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermano? Si yo menciono discípulo, quizás alguien rápido se imagina lo de las películas, al hermano, al apóstol Pedro, al apóstol Juan con sus túnicas y barbudos y caminando. Eso es un discípulo. Un discípulo de Jesús es alguien que está así al estilo del Nuevo Testamento. Y, hermanos, discípulos somos o deberíamos de ser todos los hijos de Dios. Usted sabe que lamentablemente como iglesia cristiana nos hemos llenado las iglesias, los templos con el concepto de hijos de Dios. Y es cierto, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Yo soy un hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios acá? Levanten su mano. Somos hijos de Dios. Amén. Pero no solamente tenemos que tener en mente el concepto de hijos, porque en algunas ocasiones hay hijos malcriados, hermanos. Y nos justificamos con ese concepto. Yo sea como sea, pero soy hijo de Dios. Déjame decirte, hermano, que eso es un error. Es cierto, somos hijos de Dios. Pero debemos reflejar a nuestro Padre. Debemos reflejar a Cristo Jesús. Y en ese sentido nosotros no solamente tenemos que tener claro el concepto de que somos hijos, tenemos que tener claro el concepto de que somos discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús acá? No me tienen que levantar la mano, porque con el mensaje que estoy dando ya dio miedo, ¿verdad? Levanto la mano, no la levanto. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que aprende de su maestro, que está dispuesto a obedecer a su maestro. Lamentablemente, no todos estamos dispuestos a obedecer a nuestro maestro. Jesús nos enseñó que debemos hacer, o nos ordenó que debemos hacer discípulos, y nos dio esa enseñanza con su propio ejemplo. El apóstol Pablo testifica también de hacer discípulos. Y en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo que has aprendido de mí, enséñalo a otros. Amén.
Yo lo que he aprendido de mis pastores, lo que he aprendido de ministros del Señor, lo que he aprendido también de parte de Dios, eso enseño a ustedes. Y lo que he aprendido en la vida y lo que Dios me ha enseñado en la vida, eso también le estoy enseñando a mis hijos. Y también se los estoy enseñando a otras personas, a diferentes personas. Necesitamos ser discípulos para que nosotros podamos hacer discípulos. Yo le animo a que usted esta mañana salga con esa inquietud en su corazón. Usted necesita ser un discípulo legítimo de Cristo Jesús. Y por lo tanto usted necesita hacer discípulos. Usted debe compartir la palabra de Dios. Debemos enseñar a otros a parecernos a Jesús. Usted no va a salir de este lugar y decir, es que el pastor Melvin dijo de que teníamos que ser discípulos, entonces yo me voy a vestir igual que el pastor Melvin, me voy a vestir igual que el apóstol Nazario, voy a hablar igual que... No. Bueno, si a usted le gusta el outfit es otra cosa, ¿verdad? Pero no es que se tengan que parecer a nosotros. Para nada, gracias a Dios, dice usted, ¿qué hora me hago esos colochos, verdad? No es que se tengan que parecer a nosotros, nos tenemos que parecer a Cristo Jesús. A Él nos debemos parecer. Todo pastor, todo predicador debe tener esa meta. No hacer que su congregación y que los hermanos que asisten con él se parezcan a él. No. La meta es que se parezcan a Cristo Jesús. Es que imitemos nosotros a Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a imitar a Él si en algunas ocasiones ni le conocemos? ¡Qué triste! Entonces allí es donde a mí de alguna forma me toca modelarles. ¿Cómo es Cristo Jesús? Para que ustedes poco a poco vayan conociendo al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Salvador. Amén. Vayan y hagan discípulos. Querido hermano, necesitamos gente a nuestro alrededor, pero también como siervos y ministros del Señor, como hijos de Dios, necesitamos ser y hacer discípulos. ¿Quiénes dicen amén? Váyase con esta pregunta. ¿Estamos haciendo discípulos? Y ese es un llamado a toda la congregación, a todos nosotros. Hagamos discípulos. Cerremos esa brecha que ha existido entre generaciones. Los hermanos adultos que están acá son una gran bendición para nosotros, los jóvenes adultos. Y nosotros al mismo tiempo somos una bendición para los más jóvenes. Y esos jóvenes son una bendición para los niños. Que por cierto, le cuento de que hoy un grupo de jóvenes de acá de la congregación ha ido a ministrar a la iglesia en la Democracia de Escuintla. Yo le pido que usted ore por ese grupo que va en camino. Necesitamos, hermanos adultos, que ustedes nos modelen a Cristo Jesús. Es un peso difícil. ¿Quiénes se comprometen? Algunos pueden decir, ay no, yo no me comprometo. No. Yo mejor ni doy mi voz porque no quiero que se parezcan a mí. Fíjese que es responsabilidad de todos nosotros hacer discípulos. Adultos que estamos aquí, comprometámonos a formar discípulos. Padres de familia que estamos acá, debemos modelar el carácter de Cristo Jesús para nuestros hijos. Enseñar disciplina, enseñar orden, enseñar dominio propio, enseñar perdón, enseñar amor. Es una gran responsabilidad, hermanos. Pero todos nosotros debemos esforzarnos por reflejar a Cristo Jesús. Ok. ¿Qué sigue en el versículo, en la lectura que tenemos? Versículo 37, se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Ok, estaban los 12, digamos, y luego
de esos 12 llamó a 3. Un círculo más íntimo. Y es que Jesús allí en ese momento nos está enseñando a nosotros la importancia de ese círculo íntimo. Así se le ha llamado, así se le conoce. De hecho, uno de los hombres que actualmente en cuestiones de liderazgo escribe acerca de las personas que están a nuestro alrededor es John Maxwell. Y él habla acerca de esas personas que están a nuestro alrededor. El círculo íntimo. Porque Jesús mismo no quiso enseñarnos la autosuficiencia. Jesús nos está enseñando que en los momentos difíciles es necesario contar con el apoyo de alguien más. Alguien maduro en el Señor. Alguien que nos comprenda, no alguien que nos condene y que nos critique, que nos señale, no, alguien que nos comprenda pero que ore por nosotros. Alguien que esté dispuesto a levantar nuestros brazos. Usted y yo no somos más que Jesús. Cuando estemos en momentos de angustia, cuando estemos en momentos difíciles, va a ser necesario contar con el apoyo de alguien más. Alguien que ore por nosotros o alguien que esté orando con nosotros. Ahora, algo sucedió en esta historia que no cuadra con lo que les estoy diciendo ahorita. Ustedes me van a decir, ¿por qué Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Santiago? Santiago es el mismo Jacob. Si se le durmieron. Algunos de ustedes ya conocen la historia. Vamos a leerlo entonces. ¿Qué sucedió? Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse angustiado, triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Bueno, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿sí o no? ¿Quiénes están de acuerdo? Levanten su mano. ¿Jesús estaba o no estaba haciendo la voluntad del Padre? ¿Sí? Entonces, ¿por qué estaba triste? O sea que no siempre cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a estar contentos. En algunas ocasiones hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios, nos va a doler, nos va a angustiar. A veces pensamos y decimos, tranquilo, si tú sientes paz en tu corazón, entonces estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuidado, porque la misma palabra dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Nuestro corazón nos engaña. No solamente, yo siento paz, es más, me siento feliz. Es más, estoy súper tranquilo, quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ojo, cuidado. Recurre a la palabra. Porque puede que estés sintiéndote tranquilo, pero estás en pecado. O no necesariamente en pecado, pero no estás haciendo la voluntad del Señor. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús estuvo dispuesto, dice la palabra, que Él estuvo dispuesto a obedecer, aún hasta la muerte. Sin embargo, en ese momentito, Él se sentía triste y angustiado. Querido hermano, si por buscar el rostro de Dios, si por estar aquí en la congregación, si por ser fiel a Dios, a su palabra, tú te has sentido triste, angustiado, has sentido aflicción, porque tal vez han incrementado los problemas, quizás con tus compañeros de trabajo, porque tú quieres mantenerte en rectitud delante de Dios, ha aumentado la tensión con la familia, porque tú estás procurando hacer la voluntad de Dios. Bienvenido, bienvenido. Así somos los hijos de Dios. Así somos los discípulos. No siempre todo va a ser color de rosa. Estoy sirviendo, estoy buscando a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Hay un gozo adentro de nosotros? Claro que sí. Es inexplicable. Y sí no quiero contradecir y decir de que obviamente no vamos a sentir paz. Claro que sí, hay una paz, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Pero puede haber algún momento en donde haya tristeza, haya angustia. Y no necesariamente es que estemos en pecado, hermanos. En algunas ocasiones
es porque estamos tomando las decisiones correctas. Es porque Dios está tratando con nuestro carácter. Es porque Dios está puliendo y está quitando toda esa inmundicia que hemos estado acarreando por tantos años. Tantos años que estuvimos lejos de Dios, que se nos impregnó el pecado, se nos impregnaron esos sentimientos o esas acciones, esas actitudes que no le agradan a Dios. Y que obviamente cuando nos presentamos delante de Él debemos tomar esas decisiones duras, fuertes, para presentarnos delante de Él aprobados, aunque ante el mundo no seamos aprobados. Jesús nos está enseñando esto. Es tanta la angustia, o fue tanta la angustia de nuestro Señor Jesucristo, que en el Evangelio de Lucas se registra que su sudor, cuando Él estaba orando por esa angustia, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y yo investigué un poco, encontré, según el sitio oficial del Tecnológico de Monterrey, allí hay un estudio que confirma cuando un ser humano se encuentra en un estrés extremo, empieza a sudar, o sea, ciertas células, o se me fue la palabra allí en cuanto a sangre, ¿verdad? Empiezan a romperse y empiezan a salir unos fluidos, unos vasos sanguíneos, gracias, se empiezan como que a romper, y eso se le llama hematohidrosis y hemolacria. Usted puede seguirlo investigando. Pero fue tanto el estrés, fue demasiada la angustia. Ahora usted dirá, ¿cómo Señor Jesucristo tuvo tanta angustia? Y solo para ir dando algunas respuestas. Quizás Jesús se estaba anticipando al dolor físico que iba a sentir. Recuerden que fue clavado, fue crucificado, fue golpeado. Jesús se estaba anticipando al dolor emocional, que iba a ser traicionado por sus amigos, por sus mismos discípulos. Le iban a dar la espalda. Él se estaba anticipando al dolor espiritual, porque Él iba a llevar en sí mismo el pecado de toda la humanidad. Se estaba anticipando al dolor de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se estaba anticipando a sentir ese dolor del abandono de Dios. Única vez en la eternidad en que el Padre le daría la espalda al Hijo. Era una angustia terrible, hermano. Entonces Jesús confió en dos de sus amigos, o dos de sus discípulos. O mejor dicho, tres. Y cuando Él estaba en esa angustia, Él regresa, y cuando los encuentra, ¿cómo los encontró? Versículo 40. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Usted cree que eso es frustrante o no es frustrante? Hermano, eso es frustrante. Pues si yo les dije que mi alma está angustiada, ustedes no me comprenden. Pues si yo a ustedes les dije de que hay una tristeza tan fuerte dentro de mí, y yo les pedí que estuvieran mínimo despiertos. Fíjese que en el primer versículo no dice quiero que estén orando conmigo, solo les dijo quiero que estén despiertos. Ya después les dijo velen y oren, eso se lo dijo después. Pero en un principio Jesús no les estaba exigiendo demasiado. Yo solo les pedí que estuvieran despiertos. Ahora, ¿qué tiene de malo dormir? Hermanos, ¿qué tiene de malo dormir? ¿Es pecado dormir? ¿Y qué esperaba Jesús? Que estuvieran despiertos. Fíjense que aquí aprendemos otras cosas. Hay muchas cosas que no tienen nada de malo. Ajá. Pero que no nos conviene hacer. A los que somos hijos de Dios,
a los que somos discípulos de Jesucristo, hay cosas que tal vez no se nos impiden, que tal vez no se nos va a condenar delante del trono de Dios por eso, pero que simple y sencillamente no es para nosotros. ¿Por qué yo y por qué no los demás? ¿Por qué usted se levanta temprano todos los domingos para venir al culto y los demás no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque tenemos fe en el Señor, porque somos discípulos, porque adoramos a Dios. No madrugamos solamente para que Dios me dé. No. Venimos acá para darle a Dios, para adorar al Señor. Los ministros, músicos de esta congregación, escúchenme por favor. Otros sí, pero nosotros no. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo hacer algunas cosas. El asunto es que nosotros somos diferentes. Líderes de células que están acá. ¿Por qué otros cristianos van a fin de año a esos convivios y se echan unas sus cervecitas? ¿Y por qué otros dicen malas palabras? Mira, en la iglesia, hasta un pastor de allá, de tal, mira lo que hizo. ¿Sabe qué debe responder? Ellos sí, pero nosotros no. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Somos discípulos de Jesucristo. ¿Tiene algo de malo? Puede que sí, puede que no. Pero no debemos depender de que me estén diciendo esto es pecado y esto no es pecado. Nosotros ya sabemos. O mejor dicho, ya tendríamos que saber. Y aunque no sea pecado, hay cosas que no convienen. En el caso de los discípulos, Jesús esperaba que ellos estuvieran despiertos, no dormidos. Hay momentos de establecer prioridades también, según la etapa que se esté viviendo. Y eso lo debemos aprender nosotros. Ellos pudieron dormir en otro momento. Según estudiamos, pues podrían haber sido las 9, 10 o hasta 11 de la noche cuando está sucediendo esto, según esa lectura. Posiblemente estaban cansados los discípulos, habían ido a buscar la comida, habían estado buscando la cena, etc. Justificable, ¿verdad? Es que fíjate que yo fui con mis compañeros de trabajo, porque mira, si no es así, pues me pueden despedir. Nos justificamos, está bueno. Y fíjate que nos invitaron ahí a que teníamos que, el jefe nos invitó a que teníamos que estar bebiendo alcohol todos juntos, porque es que hay que socializar. Sí, ¿verdad? Es que nos justificamos. ¿Pero conviene? ¿Conviene que lo hagas? Yo te quiero decir que no te conviene. Es que cuando estoy con mis compañeros, dos de trabajo ahí, nos tratamos así con malas palabras, porque es que socializar ahí con el grupo. Se pudiera tal vez, acordate, me puede decir alguien ahí, que los que aquí en Guatemala son malas palabras, en otro país no lo son, tratando de justificarse. ¿Verdad? Pero ¿te conviene? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Es que de vez en cuando miro una mujer ahí que no es mi mujer. Es que de vez en cuando paso hablando más con alguien que no es mi marido. ¿Te conviene? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo esté viendo esas películas, esas series? ¿Qué tiene de malo? Ustedes sabrán a qué me puedo referir, ¿verdad? Puede que no tenga algo de malo. Pero si te vas a quedar viendo una película en lugar de buscar el rostro de Dios, ahí es el problema. Te vas a quedar viendo una película en lugar de venir a un tiempo de oración que quizás va a ser lunes en la noche. Nosotros oramos cada primer lunes del mes. Por si alguien no lo sabía, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros los pastores? Voy a liberar un poquito mi alma. Que invitamos a orar a la iglesia. Y la gente no viene a la oración. Pero cuando está en una situación difícil, de madrugada lo llaman a uno y uno quiere que uno esté orando por ellos. ¿Cómo no? Llegate mejor a la oración. Todo el tiempo estamos orando en horario hábil.
No es que tenga algo de malo, pero es que tenemos que ser más coherentes, más ordenados. ¿Qué tiene de malo que gastes tu dinero en lo que estás gastando? Está bien, no tiene de malo, pero le estás dejando de dar lo más importante a tu familia: el alimento, el estudio, la educación. No tiene de malo que te hayas comprado esos zapatos, etcétera. ¿Cuál es el pecado? No necesariamente debe llamarse pecado. Simple y sencillamente no es lo correcto. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Sabemos que debemos hablar de Cristo y no lo hacemos, es pecado. Sabemos que debemos asistir a la congregación, a la iglesia, y no lo hacemos, es pecado. Sabemos que debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, no lo hacemos, estamos fallando. Amén, hermanos. Debemos buscar el rostro de Dios. Siguiendo con la lectura, volvió donde estaban los discípulos, los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. ¿Cuánto había pasado? Una hora. Para algunos de nosotros una hora es mucho, y dependiendo de la situación es poco, ¿verdad? Mateo versículo 26:41. Permanezcan despiertos, oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sigue el versículo 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Otra tremenda enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo tengo esta petición. Yo te pido esto, pero si no se puede evitar esa situación, que se haga tu voluntad, Señor. Hermanos, llegar a orar así requiere madurez. Porque en muchas ocasiones nosotros nos esforzamos solamente por buscar nuestra propia conveniencia. Y buscamos el rostro de Dios, pero para que Él haga algo conforme a nuestra voluntad. Hay personas, y lo voy a decir con mucho respeto y cariño, que no oran, no buscan a Dios. Y cuando lo hacen solo por un capricho. Yo quiero que Dios me dé mi carro. Dios que me dé mi carro. No, voy a buscar a Dios. Ahorita sí lo voy a buscar porque ya me tengo que graduar. Tengo que ganar el año. Quiero orar. Oren por mí. Iglesia, ore por mí porque tengo que ganar el año. Si no, me van a cobrar otra vez la matrícula. Oren por mí. O sea, ¿Dios escucha? Claro que sí escucha, hermanos. Dios te atiende porque Él es grande en misericordia. Pero no debemos ser así, hermanos. No seamos esos hijos malcriados. Seamos discípulos. Busquemos el rostro de Dios. Amémosle. Versículo 43, cuando volvió otra vez los encontró dormidos. Versículo 44, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Versículo 45, volvió de nuevo a los discípulos y dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? 3 veces. Qué frustrante, hermano. Y nosotros nos frustramos cuando no nos saludan. Es que el pastor ya ni me saludó. Es que el pastor ya no me habló. Ya no me llamó. Es que ya no sigo. Ya los de la célula N me hicieron esto. Ya ni refacción me dieron. Aguante que la mitad de la refa me dieron a mí. No, ya no voy. Hermano, no nos frustremos por cosas tan sencillas. Perseveremos en el Señor. Jesús nos está dando una cátedra de cómo seguir adelante. Líder de célula que estás acá, no te desanimes. Es que yo les dije que oráramos y no oraron. A Jesús le pasó. Él estaba tan angustiado y esperaba el apoyo. Ni siquiera invitó a todos los 12. Fueron seleccionados, fueron 3 los que Él seleccionó. Sigue adelante, siervo, sierva del Señor.
Si Dios te ha hecho un llamado, si Dios te ha colocado como líder en un área aquí en la congregación, yo te animo a que te esfuerces por discipular, pero habrá un momento, y no va a ser siempre, pero van a haber momentos en donde te vas a sentir solo, que te abandonaron. No te desanimes, sigue adelante, porque dijo el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y de que viene la cosecha viene, porque lo que sembramos, cosechamos. Amén. Pónganse de pie, por favor. La oración nos prepara para conocer la voluntad de Dios. Estar orando nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros. La oración no es un truco o no es una forma de torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros querramos. La oración nos conecta con la voluntad de Dios. Los momentos difíciles son temporales, hermanos. La gloria de Dios es eterna. Amén.